Gracias al Señor en esta tarde. Les invito a ponerse en pie y damos gracias al Señor en esta tarde. Jesús, hemos venido a exaltar el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida a este lugar para que tú transformes cada corazón. Sí, Señor Jesús, aleluya. Eres el sol de la mañana, me ilumina.
es mi salvación. ¿Puedes decirlo? Dios es Mi salvación. Dilo con todas tus fuerzas. Confiaré en Él, no temeré. Dios es mi salvación, mi fuerza y mi canción. Es mi salvación. Sí, Señor. Nadie como tú, Jesús. mi salvación. Es mi salvación. Te adoramos, Jesús. Digno de suprema alabanza. Nadie como tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Sí, Señor. Cristo, lo puedes decir a Él. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Sí, Sí, Señor. todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Solo de ti, Jesús. Sí, Señor. Te invito, iglesia, a decirle junto a nosotros a Él. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Dile desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, mi Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida es tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Y de mi ser hasta el cielo,
iglesias en Jesús. El centro de tu iglesia es en Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua le confesará a Cristo. Te invito a decir Cristo, Cristo. Puedes levantar tus manos a Él. Te invito a levantar tu voz a Él. Cristo es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. Sí, Señor. Sí, no. Oh, Cristo. Hasta el cielo. Cristo sea el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Vive mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Hasta el cielo. Cristo sea el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Cristo sea el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Sí, Señor Jesús, le puede dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos por un momento al cielo y puedes cerrar tus ojos por un momento a Él? Y que con tus propias palabras le puedas decir a Él en intimidad: Jesús, ayúdame a que tú seas el centro de mi vida. Jesús, ayúdame a nuevamente a comenzar a creer que contigo todo es posible. En medio, Señor, de la tempestad, en medio del problema, de la dificultad, creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que puede transformar cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Jesús puede cambiar cualquier situación. Y en esta tarde, Señor, declaramos tu presencia. Declaramos tu Espíritu Santo obrando en cada corazón de los que estamos en este lugar. Te honramos, Jesús, y te bendecimos en esta tarde. Aleluya. Porque en el mundo nada podemos encontrar que pueda saciar el corazón y el alma de nuestras vidas. Sí, Señor Jesús. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú,
¿Cuántos dicen amén? Y me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Sí, Señor, dígaselo a Jesús en esta tarde. Vengo a ti, dile sin miedo y sin reserva. Dile cada fracaso has visto, Señor. Dilo, y en tu amigo soy. Sí, porque Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y
Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy podemos decir que no hay nada que se compare, Señor, al amor que tú nos muestras cada día, a tu gracia, a tu perdón, a tu poder. Que esta iglesia sí puede levantar las manos por última vez en este momento de adoración. Y a los que nos están viendo en casa, te invito a levantarte en fe. Que puedas levantar tu voz en esta tarde. Yo no sé lo que usted está pasando, solamente sé que el Dios que servimos es un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Sí, Señor. Es aquel Dios que murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. A ese Dios alabamos y a ese Dios glorificamos en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, ven y comienza a transformar cada corazón, comienza a transformar cada vida. Y en esta tarde junto a la iglesia te vamos a decir que no hay nada, no hay nada, no hay nada que se compare a ti, mi Dios. Vamos a decirlo a Él. Quiero escucharte. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos, iglesia, dilo. oh, no hay nada. Oh, sí, Señor. Dilo fuerte, iglesia. Dilo. No hay nada. Dilo, nada. No hay nada. No hay nada. Nada mejor que mi Dios. Vamos a decirlo todos juntos más fuerte. Oh, no hay nada. Oh, no hay nada. Dígaselo a Él. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor que mi Dios. Te invito a que puedas mantener tus ojos cerrados por un momento. Deja que el Espíritu Santo de Dios comience a ministrar tu corazón en esta tarde. Invita al Espíritu Santo a morar, a ministrar esas áreas solamente que tú sabes en esta tarde. Dile, Espíritu Santo de Dios, dile, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Oh, Señor, te necesito. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada. Nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas
Señor en esta tarde, Jesús. Gracias te damos por este hermoso tiempo de honrar y bendecir tu nombre, Jesús. Los invito a que se puedan poner cómodos. Vamos a escuchar los anuncios. Damos las gracias a nuestro equipo de alabanza por conectarnos con el Señor en adoración. Queremos comentarles que durante los próximos días estaremos informando sobre las diversas actividades de Casa MTP. Recordarles que las reuniones de nuestros servicios presenciales son los días sábado a las 19:30 horas y domingo nuestras reuniones online a las 20:30 horas. Contamos con sus aportes en diezmos, primicias y ofrendas, así que si quieres ser parte de ello, no dudes en escribirnos. Síguenos en redes sociales y comparte nuestras actividades. Ahora los dejamos con el mensaje de hoy. Sean bendecidos. También. ¿Cómo estamos? Bien, qué gusto saludarles, qué gusto poder estar juntos. Dice la palabra de Dios que es bueno estar juntos. En el libro de los Salmos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, cuando estamos bajo un mismo sentir, es bueno. Y no solamente es bueno, sino que ahí Dios también dice, en la colita del texto dice que ahí Dios derrama bendición. ¿Cuántos creen que el Señor tiene algo para sus vidas en esta tarde? Amén. Saludamos también a quienes nos visitan por primera vez. Por ahí vi un par de caritas nuevas. Qué bueno que puedan estar acá, siéntanse como en su casa. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Y también saludamos a quienes nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube. Con esto de la tecnología hoy podemos llegar a diferentes lugares. Bien, hoy día tengo la oportunidad de estar aquí adelante y de poder estar compartiendo la palabra que Dios tiene para este tiempo. Y sin duda, como spoiler, no sé cómo se dice, les puedo adelantar que Dios nos va a desafiar. ¿A quién le gustan los desafíos? ¿A alguien le gustan los desafíos acá? Amén. ¿Sí? Hay varios que parece que les gusta. Dios nos va a desafiar y creo que si empezamos a hacer como un recuento, si empezamos como a autoanalizar o a revisar ciertas palabras o a acordarnos ciertas cosas que se nos han estado hablando, Dios ha estado hablando algo específico para este año y eso específico que Dios ha estado hablando es que vienen momentos de cambios, vienen momentos de oportunidades. Y me recuerdo la primera palabra que Dios habló este 2022 a través de nuestro pastor y nos decía que en este año íbamos a tener diferentes momentos, íbamos a tener momentos donde íbamos a tener que acompañar personas, que íbamos a tener otros momentos donde quizás íbamos a necesitar ser nosotros acompañados. Y me recuerdo también una frase o algo que él mencionaba sobre ese mensaje. Y él hablaba de correr riesgos, precisamente con esto de los desafíos. De repente cuando uno tiene un desafío, cuando quiere lograr algo, tiene que correr riesgos. Es súper fácil intentar algo sin esforzarse y probablemente no voy a conseguir ningún resultado de esa forma. Pero nuestro pastor nos decía que íbamos a tener que correr riesgos. Y para este año 2022 entonces Dios tiene propósitos, Dios tiene cosas para sus hijos. Dios tiene algo preparado para nosotros. Generalmente pensamos que cuando uno habla de propósito o cosas por el estilo, pensamos que está asociado como a un llamado, así como a que alguien lo llamen a ser pastor o a las misiones y qué sé yo. Y precisamente puede ser de esa forma, pero no lo es todo, sino que Dios también puede tener un propósito de que a lo mejor te pueda ir mejor, te pueda ir bien, o que a lo mejor puedas cumplir algún anhelo, o que a lo mejor, no sé, hay gente aquí talentosa, creativa, está aquí el hermano José, quizás
Dios puede estar desafiando la vida de mi hermano en su creatividad, en cómo usar quizás esa creatividad al servicio de la iglesia. Y este año 2022 entonces Dios nos está llamando a avanzar. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están aquí, para los que nos ven a través de YouTube. Dios tiene planes y tiene propósitos para nuestras vidas. Tenemos que creer, obviamente, que Dios tiene esos planes. Tiene propósitos para su iglesia. Y les comentaba que estaba como haciendo un recuento con el resto de prédicas. El pastor habló la primera prédica sobre los momentos. Recuerdo también una prédica a través del mensaje de Anita que se nos hablaba acerca de enfrentar cambios. Y ella nos predicaba y nos hablaba sobre los cambios. Entonces yo empezaba a hilar un poco, a ver momentos, correr riesgos, cambios, y ella nos hablaba acerca de activar fe. Para poder enfrentar nuestros cambios había que activar nuestra fe. En otro mensaje el pastor también nos hablaba acerca de soltar amarras. Y eso es súper potente también porque a veces queremos avanzar, a veces queremos ir un paso hacia adelante, a veces a lo mejor queremos alcanzar cosas, pero hay cosas que nos tienen amarrados. Y él siempre usa un ejemplo que la verdad me llama mucho la atención y que me queda bastante, que el ejemplo, él dice, un yate amarrado a la orilla del mar, a la orilla de la playa, probablemente no tiene ningún sentido. Y así somos nosotros muchas veces cuando queremos avanzar, cuando queremos alcanzar cosas, cuando tenemos propósitos, cuando tenemos sueños, pero hay cosas que nos tienen atados. Relaciones, malas decisiones quizás, cosas en nuestro corazón, muchas cosas que quizás consciente o inconscientemente nos tienen atados y nos impiden dar un paso hacia adelante. Y nuestro pastor nos hablaba entonces que debíamos soltar esas amarras, que debíamos dejar atrás el pasado en pos de ir por un futuro mejor. Y la última prédica, que fue la semana pasada, Jonathan nos hablaba y nos hacía una pregunta como bien al hueso, como se dice, y nos decía qué hay ahí, y nos hacía como autoanalizarnos, y ponía el ejemplo él de una mochila, y colocó aquí visualmente una mochila y empezó a sacar cosas, y él nos decía que así también en nuestro corazón, que podemos acumular muchas cosas en nuestro corazón, pero quizás de repente lo que estamos acumulando comienza a podrirnos internamente y comienza a salir un mal olor. Y obviamente cuando esa situación se da, probablemente nos estamos alejando un poco de Dios. Y él nos hacía entonces autoanalizarnos, reflexionar sobre nuestro corazón, y nos decía que debemos entonces revisar qué es lo que hay en nuestro corazón para de esa forma poder llenarnos de Dios. Entonces, cuando el pastor me comentó acerca del mensaje, de poder compartir esta prédica, empecé a hacer esa reflexión, empecé a acordarme de ciertas prédicas y se me vinieron también ciertas historias bíblicas, que son las que vamos a ver a lo largo de este momento. Y vamos a hablar de 3 historias, ¿ya? Son 3 historias distintas, pero que vamos a ver que tienen un vínculo en común. Por lo tanto, como son 3 historias, yo les voy a pedir que estén bien atentos y bien atentas para que no se vayan a quedar en una historia cuando estemos en la segunda o en la tercera, sino que puedan estar bien atentos. Y vamos a ver que estas historias tienen un vínculo en común. Los personajes de nuestras historias eran personajes que estaban quizás en una cierta posición, que estaban bien, tenían una cierta posición, pero en algún momento se les presenta algún tipo de dificultad. Y lo interesante es cómo ellos enfrentan esa dificultad, ¿ya? Tengan eso en consideración, acuérdense de eso cuando empecemos a hablar acerca de estas historias. Y la primera historia que quiero compartir con ustedes está en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 12 al 28. Y es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. A ver si va a aparecer ahí, dice: pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trataba de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir?
Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque podemos leer tu palabra y disponemos en este momento nuestros corazones a lo que tú quieras hablar, a lo que tú quieras hacer, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor, desafíanos y ayúdanos a ir un paso hacia adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy tiene por título Avanza, por todo lo que ya le había comentado. Y la primera historia entonces que acabamos de leer, haciendo un poco de contexto, un par de capítulos antes del primer capítulo de Daniel, fueron tomados unos jóvenes judíos y fueron llevados a Babilonia. Ya, fueron llevados de un lugar a otro. Y estos jóvenes, hay una palabra como bien específica que todos conocemos, que Daniel dice que no se, en algún momento de ese capítulo dice que no se va a contaminar con la comida del rey. Y estos jóvenes entonces lo que hicieron fue tomar una decisión, en los capítulos anteriores, de apartarse de la comida del banquete real. Se alimentaron con legumbres, se alimentaron de otra forma, y de esta forma estaban mucho mejor que como estaban el resto de los jóvenes. En un principio fue un poco extraño quizás esto, pero después el rey se dio cuenta que estos jóvenes eran mucho más fuertes que los propios jóvenes de Babilonia, ¿ya? Y entonces, en pos de esto, como que alcanzan una cierta posición. Y vamos entonces al capítulo 3, que es donde está la historia, y vemos que el rey manda a crear una imagen, manda a crear un dios, el cual debía ser venerado, el cual debía ser adorado. Sin embargo, estos 3 jóvenes que estaban en este contexto que les acabo de mencionar, se negaron a rendirse delante de esta estatua. Y ahí ya hay una decisión que ellos tomaron que pudo traerles una consecuencia negativa. Imagínense que vinieran y nos dijeran: ¿saben qué? No se puede hacer culto y desde hoy vamos a matar a todos los que profesen la fe. Probablemente, si viene una persona en esa situación acá y nos pregunta quién sería el primero en pasar adelante sin como avergonzarse de su fe, quizás muchos pensaríamos si realmente tomaríamos esa decisión. Y lo bacano, lo importante que pasa es que estos jóvenes no tuvieron esa duda, sino que ellos por ningún momento como que dijeron: quizás vamos a, no sé, podríamos pensar, ¿qué hacemos? No, ellos tuvieron una actitud inmediata y dijeron: no, nosotros no nos vamos a postrar, no nos vamos a rendir y no vamos a adorar a esa estatua. Imagínense, así como en la propia cara del rey, es como que nosotros nos paremos, no sé, ante el presidente y le digamos: ¿sabes qué? Yo no voy a acatar tus leyes, o no voy a acatar esto que quizás estás imponiendo en este momento. Y eso es como es súper desafiante y podía traerles una consecuencia. Y la consecuencia entonces fue que iban a ser arrojados a un horno en llamas. Entendiendo que al ser arrojados sería todo. Hasta ahí nomás llegamos. ¿Cierto? ¿Me siguen, cierto? Amén. Sí, luego hago más estas mascarillas, entonces. No. Entonces estos 3 jóvenes se enfrentan al rey, le dicen que no van a arrodillarse, que no van a rendirse ante esta estatua, y son mandados a este horno. Sigamos a hablar con el verso, por favor.
Vamos. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Aquí viene entonces la respuesta de parte de Dios. Ellos tomaron una decisión, no se postraron ante esta estatua, ante esta imagen. ¿Y qué creen que pasó? ¿Dios acaso los dejó desamparados? ¿Dios acaso dijo: vamos a ver si esto realmente, vamos a ver si eran medios pecadores? No. Dios estuvo con ellos y fue tan sobrenatural que el mismo rey, imagínense, el mismo rey que los mandó a matar a este horno en llamas, vio a los 3 jóvenes y ve una cuarta imagen, dice, como semejante a un Dios. O sea, imagínense lo potente de la situación. Esa es la primera historia que quiero que podamos tener en consideración. Ya les dije que vamos a tener 3 historias. La segunda historia también está en el libro de Daniel y es la historia precisamente de Daniel, que está en el capítulo 6. Daniel 6, versículo 3. Daniel 6, versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Vamos a buscarlo acá en el teléfono. Ahí apareció. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser que sea algo relacionado con la ley de su Dios. La segunda historia entonces es la historia de Daniel, que probablemente muchas veces la hemos escuchado. Daniel entonces, haciendo un poco el contexto también, él estaba como con estos jóvenes que fueron llevados a Babilonia y entonces fue puesto en un lugar de privilegio, fue puesto en un lugar importante. Y comenzaron, siempre hay, no sé si se han dado cuenta que siempre hay como alguien que es como, ¿cómo decirlo? No quiero usar una mala palabra, pero que es como mata sueños, no sé cómo decirlo de otra forma. Siempre hay alguien como que uno tiene un sueño y alguien te pregunta: ¿y cómo lo vas a lograr? ¿Y cómo? Siempre hay alguien como negativo, ¿cierto? ¿O soy yo el que se rodea de gente negativa? Entonces, Daniel fue puesto como en un lugar de honra, se le dio responsabilidades y era una persona intachable. Daniel era un hombre íntegro y no solamente era una persona intachable en lo espiritual. A veces creemos y pensamos que hay que ser como intachable bajo de 4 paredes en el templo, pero aquí dice que él hacía bien su trabajo, que no era corrupto, que era un buen administrador, o sea, era una persona que hacía su pega así al 100%, y causó tanta envidia, o quizás era tan bueno en lo que hacía, que causó envidia en su entorno, y este entorno dijeron: vamos a buscarle la yayita a Daniel.
y se dieron cuenta que esa yayita no existía. Daniel era tan intachable que no tenían de qué acusarlo y tuvieron que inventarle. Dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer entonces como para sacar quizás a este compadre del camino, qué sé yo? Y lo único que podía quizás jugarle en contra de Daniel era su fe cristiana. Trataron entonces de acusarlo, y en Daniel capítulo 6 versículo 9 ellos como instaron al rey a firmar un decreto que impidiera que las personas pudiesen adorar a otro Dios como el Dios de Daniel. Entonces Daniel 6:9 dice: el rey Darío expidió el decreto y lo propuso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Dato importante, Daniel entonces no escondía su fe. Sigamos. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, hay que saltarte uno por esa edad. Estamos en vivo y en directo. Bueno, quedamos en el 12, ¿cierto? Estás conmigo. Daniel 6:12. ¿Me van siguiendo hasta ahí, verdad? ¿Sí? No están perdidos, y si están perdidos podemos partir de nuevo, no hay problema. Estábamos en el capítulo 12 entonces. Todo esto en realidad está pauteado para ver si estaban atentos. Daniel 6:12. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no tomó en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Aparte de cagüinero, el sapo. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Imagínense cómo tiene que haber sido Daniel, de una persona intachable y que hacía bien su trabajo, que el rey se puso triste al saber que Daniel oraba y que había un decreto que él iba a tener que respetar y que probablemente no iba a poder salvar a Daniel. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvar. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó al foso de los leones, y acerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y miren la respuesta de Daniel: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No había tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les había triturado los huesos. Aquí en esta segunda historia, entonces, Daniel
se da un caso similar a lo que hablábamos de estos 3 jóvenes. Daniel tenía una posición y se ve enfrentado a tomar una decisión. Acato la orden del rey, quizás traicionando mis principios, quizás pecando contra Dios, porque quizás si negaba a Dios podía, podía caer quizás en idolatría, alguna cosa así. Podría haberlo pensado, quizás a lo mejor busco la forma de esconderme, no sé. Y Daniel hizo todo lo contrario. Cuando se decreta esta orden real, Daniel, ¿qué hace? Ora 3 veces al día, abre sus ventanas, en ningún momento se escondió. Y aquí podemos ver entonces el primer punto que vamos a tratar, que para alcanzar los propósitos y poder avanzar, el primer paso que nosotros tenemos que tener es confiar en Dios. Para poder alcanzar los propósitos, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que confiar en Dios, porque por nuestra propia fuerza probablemente no lo vamos a lograr. Aquí podemos ver entonces un factor en común. En ninguna de estas 2 historias que acabamos de leer hubo duda. No sé si en algún texto alguien se dio cuenta o pudo leer que hubiera algún tipo de titubeo, alguna cosa así. Voy a pensar, ¿qué puedo hacer? Ellos tenían la plena seguridad, tanto Daniel como estos 3 jóvenes. En ningún momento dijeron, quizás busquemos alguna forma, ¿cómo lo podemos? No, ellos dijeron, no vamos a ir en contra de nuestro Dios. Entonces ellos tenían tan claro quién era Dios, que no iban a renegar de su fe. Y eso es, pero potentísimo. Para alcanzar entonces los propósitos y avanzar debemos confiar en Dios, pese a la adversidad o todo lo que se pueda venir. Esta confianza entonces tiene que ser una confianza absoluta. Y para tener entonces esta confianza absoluta, de la mano también tiene que existir el que yo pueda conocer a Dios. Probablemente si no conozco a Dios o si no he tenido un encuentro real con Dios, quizás no voy a tener esta confianza absoluta. Pero cuando conozco a Dios, cuando me relaciono con Él, realmente sé quién es el que va conmigo. Daniel, imagínense la historia de Daniel. El tipo no había hecho nada malo. Podría haber dicho, pero si no he hecho nada malo. Y aún así sabía que Dios era justo y que Dios iba a actuar a su favor. Quizás, no lo sé, aquí estoy suponiendo, quizás en su cabeza pudo haber pensado, quizás cómo lo va a hacer Dios. No lo sé. Pero él sí tenía algo claro, y era que Dios iba a estar con él. Y así se da en estas 2 historias. Dios entonces, cuando nosotros confiamos en Él, Él es el que nos respalda. Cuando yo decido dar un paso y avanzar, en ese paso que yo estoy dando, Dios también está presente. Aunque a veces no lo veamos. A veces Dios puede guardar silencio. Y quizás esos son como los momentos más difíciles que nos pueden vivir, o que nos puede tocar vivir. Pero cuando yo doy un paso hacia adelante, cuando yo decido confiar en Dios, Dios está ahí conmigo, está abrazándome, está sosteniéndome. Y Él se va a encargar de ordenar o de hacer lo que haya que hacer. Pero si yo confío plenamente en Dios, Dios nunca me va a dejar desamparado. Recuerdo una vez, haciendo un paréntesis, una vez conversaba con un músico amigo y él me contaba su experiencia. Él es cristiano y me decía, poniendo un poco en contexto, yo también soy músico y en algún momento me vi en la decisión de qué hacer, estudio lo que quiero hacer o hago otra cosa. Y me acuerdo que una vez conversé con esta persona, le conté un poco mi experiencia y él me decía, a mí también me decían lo que te estaban diciendo a ti, y quizás también tuve dudas. Y él me decía que a esta persona Dios le entrega una palabra y le dice, súbete conmigo a la barca y yo no te voy a dejar tirado a mitad de camino. Así es cuando confiamos en Dios. Cuando yo confío en Dios, Dios no es como, ya, confiaste, ya, porque confiaste te acompaño un poquito y listo. No, Dios es incondicional. Amén. Entonces, punto número 1, para alcanzar los propósitos debemos confiar en Dios. El punto número 2, para alcanzar nuestros propósitos, para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas, para alcanzar quizá eso que anhelamos y que soñamos, punto número 2, podríamos saltarnos este punto, pero no. El punto número 2, debemos ser probados. Entre paréntesis, procesos.
¿A nadie le gustan ¿A alguien aquí le gustan los procesos? Voy a preguntar de nuevo. Voy a preguntar al revés. ¿A alguien le gustan los procesos? Si uno le preguntara a un niño, ¿te gustaría ser como Alexis Sánchez? Probablemente el niño le va a decir que sí. Porque Alexis uno ve, tremendo jugador en Europa, gana un montón de plata, juega en los mejores equipos, seleccionado chileno, es una estrella. Pero detrás de esa figura hay toda una historia. Quizás ese niño en algún momento se privó de hacer cosas, quizás se privó de salir con sus amigos, quizás se privó de estar con su familia en pos de ir por su meta. Y así también pasa con nosotros. Para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar nuestros objetivos, para poder ir por los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, debemos ser probados y aprender que debemos vivir los procesos. Cosa que a nadie le gusta quizás. Es fácil tener fe y confiar en Dios cuando, entre comillas, estamos motivados. Cuando uno empieza, ¿se ha fijado que cuando uno hace algo, como que al principio tiene como la adrenalina de que está haciendo algo nuevo? ¿Le ha pasado? ¿Sí? Es como, ya, voy a iniciar este proyecto, quizás voy a emprender, o no sé, voy a hacer X cosas, y uno está como con toda la energía porque está haciendo algo nuevo. Pero cuando empiezo a ver que a lo mejor no es tan rentable, o me está quitando mucho tiempo, o me falta esto otro, uno empieza como a bajar esa motivación. Y aquí entonces cuando nosotros debemos aprender que los procesos son importantes. Recuerdo una frase que usaba una persona y decía: muchos quieren ser pan sin pasar por el horno. Es decir, muchos quieren llegar a un resultado sin vivir el proceso, sin ser perfeccionado, sin pasar por adversidades. La prueba es la que me va a llevar al resultado. En estas dos historias que acabamos de leer, podemos ver cómo ellos se enfrentaron a una adversidad. Podemos ver cómo ellos se enfrentaron a algo crítico, ¿no? No fue así como, quizás me desmotivo, no, se enfrentaron prácticamente a tomar una decisión entre la vida o la muerte. Y a veces vamos a pasar por situaciones así, o quizás en otras ocasiones vamos a pasar por momentos también del proceso que quizás no son tan límites, tan extremas, pero donde sí yo debo tomar la decisión o debo entender que en ese momento Dios está haciendo algo. Muchas veces queremos alcanzar ciertas cosas, pero no estamos preparados para alcanzar esas cosas a las cuales queremos llegar. Si me preguntan a mí, me encantaría hacer muchas cosas, pero probablemente esas cosas que sueño a futuro, hoy digo, sí, me gustaría hacerlo, pero quizás me falta todavía para poder alcanzar eso. Y quizás a usted también le puede pasar. Quizás tiene un tremendo sueño o Dios ha puesto un gran anhelo en su corazón, pero hay que estar preparado, porque si llego quizás a obtener eso que tanto he anhelado y no estoy preparado, puedo quizás perder lo que tanto soñé, el ministerio que a lo mejor tanto quise, o puedo farrearme quizás la oportunidad. El pastor dice, de repente hay oportunidades que se dan una vez en la vida, y si no estoy preparado puedo desaprovechar esa oportunidad. Entonces el punto número 2, para poder avanzar y alcanzar los propósitos de Dios, debemos vivir los procesos. Y aquí vamos a citar la última historia, que yo les decía, tenemos 3 historias distintas, Sadrac, Mesach y Abednego. Tenemos la historia de Daniel, y ahora vamos a tener una tercera historia, que es la historia de José, y vamos a ver que todas tienen ciertas cosas en común. Esta historia está en Génesis 42. Génesis 42, estoy como ahí en la lotería. Génesis 42, 6:10. No, perdón, era Génesis 37:5. Ahí me salté al final de la historia. Estaba ansioso. ¿Ve? A veces queremos saltarnos al proceso. Génesis 37:5 entonces. Haciendo un contexto, la historia de José también es una historia súper conocida. José era el menor de sus hermanos, ¿cierto? Era como el regalón del papá, cosa que generaba cierta envidia en el resto de sus hermanos, ¿ya?
Génesis entonces 37:5 dice: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Aquí tenemos entonces, así como bien rápido, la historia de José. José entonces tiene este sueño y, como les decía, ya por ser quizás el menor, por ser el regalón de papá, ya los hermanos le tenían mala, y ya con esto, así como con decirle: no, yo voy a reinar sobre ustedes con este sueño, los hermanos le tuvieron tanta envidia que decidieron venderlo como esclavo. Decidieron venderlo como esclavo a Egipto, y le dijeron a su padre que su hermano José había muerto, y tomaron ahí la túnica de José, pusieron sangre de un animalito, hicieron todo como tenían toda una jugada, por así decirlo, para justificar lo que ellos habían hecho. Y haciendo así como un resumen ultra rápido, ustedes después pueden revisar la historia con más calma en sus casas. José es vendido por sus hermanos, como les contaba, como esclavo, llega a otro país. Imagínense ya ese primer cambio, llegar a un lugar donde quizás no conozco a nadie y donde más encima voy a llegar como esclavo. José entonces llega vendido por sus hermanos a Egipto, y allí en Egipto le pasan muchas cosas. Primero parte como esclavo, en algún momento estuvo preso. Imagínense que alguien esté preso por no hacer algo malo. José fue tomado preso por en el fondo no querer acostarse con la esposa del rey, y ella después como que lo calumnió y terminó preso. Entonces fue vendido, traicionado por sus propios hermanos, fue esclavo, estuvo preso por algo que no hizo, y ahí, estando preso, interpretó unos sueños del rey, del faraón. Interpreta unos sueños, y esto como que ya viene como el despegue de José, y de todo esto malo llega a un puesto importante. Y aquí en Génesis 42:6-10 viene el cumplimiento de lo que José había soñado y le había compartido a sus hermanos. En Génesis 42 entonces dice: Génesis 42:6 dice: José era el gobernador del país. Imagínense ya el cambio. Pasó de ser un esclavo, un preso, a ser el gobernador. Es como que, no sé, una autoridad así muy grande, quizás la mano derecha de lo que sería un presidente hoy en día. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Contexto, ya lo que José interpretó y lo que lo llevó a esta posición fue que él interpretó que iban a haber unos años de escasez y unos años de abundancia. Por lo tanto, ellos, como eran una potencia, vendían el trigo para poder alimentarse y todo eso. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Aquí entonces se cumple lo que habíamos leído en el capítulo anterior. José tuvo este sueño en el cual veía que sus hermanos se postraban y le dijeron así como: ¿qué te crees que nosotros nos vamos a rendir delante de ti? Y dicho y hecho. A veces uno, cuando se propone algo o cuando Dios te pone un sueño en el corazón, hay gente que te va a decir: ¿y cómo lo vas a hacer?
¿Y quién te crees tú que va a poder alcanzar eso? Siempre hay gente negativa. Aquí sus propios hermanos actuaron en contra de José. Pero se terminó con el paso de los años y de todas estas cosas que pasaron en este intertanto, se terminó cumpliendo ese sueño que Dios había puesto en el corazón de José. Por lo tanto, para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas este 2022, vamos a tener que ser probados, vamos a tener que pasar por ciertas etapas, vamos a tener que pasar por ciertas situaciones que quizás van a sacar, van a pulir, pero nos van a llevar en un año o en muchos años, no lo sé, todos los procesos son distintos, pero nos van a llevar a que en el momento en que nosotros lleguemos a eso que tanto anhelamos o a eso que Dios ha puesto en nuestros corazones, estemos preparados. Y que quizás esa oportunidad, esa única oportunidad, cuando la tengamos no la desaprovechemos. José entonces llegó a ser gobernador, pero tuvo que vivir todo este proceso hasta llegar a esa posición. Tenemos entonces el punto número 1, hay que confiar en Dios. El punto número 2, debemos ser probados. Y el punto número 3, para poder alcanzar los sueños, para poder alcanzar los propósitos, para poder alcanzar a lo que Dios nos tiene llamados, debemos tener un corazón correcto. Un corazón correcto es un corazón que teme a Dios, un corazón que ama a Dios y que está cerca de Él. Imagínense qué habría pasado si José hubiese tenido otra actitud con sus hermanos. Él, en el texto que acabamos de leer, como que igual se hizo un poco el rudo en un principio, pero más allá de ese momento no tuvo una actitud incorrecta con sus hermanos. Él podría en buen chileno haber dicho, estos me la van a pagar ahora, y tenía toda la potestad, toda la autoridad para a lo mejor haber cobrado justicia por él mismo, y a lo mejor haber cobrado venganza, no sé, no simplemente no los voy a vender o los castiga o qué sé yo. Él pudo hacer eso. Humanamente a veces nosotros actuamos de esa forma, me hizo esta, le voy a hacer esta otra. En cambio José había vivido su proceso, era una persona que conocía a Dios, que era cercana a Dios. Dios también le usaba, le revelaba cosas y tuvo un corazón correcto con sus hermanos. Actuó quizás en amor, en misericordia. Me pregunto también, volviendo a las historias anteriores, ¿qué habría pasado quizás si Daniel se hubiese quejado? Imagínense que lata, que fome, cuando uno no hace nada malo. Esto pasa generalmente cuando uno es más chico y a uno de repente lo retan, tiene un primo chico, un hermano chico y de repente uno no hace nada, igual lo retan. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿No le ha pasado? Alan, respóndeme por favor. ¿A alguien le pasó alguna vez eso? Si estuviera la Katy que me está viendo por YouTube, o la Fita, probablemente cuando uno tiene primo y está así como entre varias personas, siempre hay uno al que le llega el reto y que no hizo nada. Ya, imagínense Daniel hubiese tenido esa actitud de queja, de decir, pero Dios, si yo no he sido corrupto, si yo no he actuado mal, si yo he sido íntegro, si yo no he renegado de ti, podría haberse quejado. ¿Por qué me mandas esta prueba? Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Daniel? Pregunta abierta al público. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Fue fiel, estuvo dispuesto a ir a la muerte, no renegó con su fe, porque sabía que Dios lo iba a respaldar. Creía en Dios, confiaba en Dios. El corazón correcto entonces es un corazón que sabe esperar. Hablábamos antes acerca del ser probados, acerca de los procesos. El corazón correcto, cuando tengo un corazón correcto, un corazón que se acerca a Dios, este corazón también va a saber esperar. A veces entonces actuamos por nuestra naturaleza, pero Dios nos muestra y nos enseña. Para avanzar entonces debo confiar, debo pasar por la prueba, debo tener un corazón correcto. Y estos 3 puntos desatan un bonus track o un resultado para quienes viven estas etapas. Y ese resultado es la sobrenaturalidad de Dios. En cada una de estas 3 etapas podemos ver
cómo hay una respuesta de parte de Dios. En la historia de José, Dios, con el paso del tiempo, cumplió ese sueño que él mismo le había revelado a José. En las historias anteriores, quizás ahí es un poquito más evidente el milagro que Dios hizo. No sé si han estado en algún asado ustedes. Yo creo que sí. Os voy a cambiar la pregunta. No sé en cuántos asados ha estado usted. De repente uno ni siquiera se acerca a la parrilla y queda pasado a humo, ¿cierto? Imagínense como el nivel de sobrenaturalidad que estos jóvenes que estuvieron en un horno ardiendo, ni siquiera cuando salieron, ya el hecho de que salgan con vida es un milagro tremendo. Es algo que escapa quizás a nuestra lógica. Pero imagínense, si eso ya era tremendo, imagínense a alguien que haya estado cerca del fuego y ni siquiera salga con olor a humo. Es un detallito que va como en relación con este tremendo milagro. Imagínense en la historia de Daniel. Estuvo en un foso de leones, no eran perros, no eran gatitos, no eran cuyi, no sé. Y dice que no salió con ningún rasguño. Yo tengo una sobrina perruna, que es la Aika, que es una perrita mediana, juguetona, y a ella le gusta jugar. Qué sé yo, pero como es mediana, igual es como más o menos grande, de repente en su afán de hacer cariño, te pega el manotazo y te pega el rasguñón. Y es un animal doméstico, es un animal de casa. Imagínense que un león, que no es para nada doméstico, que tenía el banquete ahí mismo servido, ni siquiera rasguñó a Daniel. O sea, es algo que uno quizás podría dejarlo pasar, pero también en ese pequeño detalle puedo ver la sobrenaturalidad de Dios. Ya que le haya cerrado la boca a los leones es algo tremendo. Imagínense que haya salido ileso, es un tremendo milagro. Cuando yo entonces confío en Dios, cuando yo soy íntegro, cuando yo vivo conforme a la voluntad de Él, Dios nos llevará de su mano y actuará a nuestro favor. Él se va a encargar de hacer lo que yo no puedo hacer. Él se va a encargar de hacer o de abrir quizás esa puerta que yo no puedo abrir, porque yo soy limitado, pero Dios es ilimitado y Él actúa bajo una lógica distinta. Nosotros actuamos bajo una lógica racional, o sea, llegamos hasta un cierto punto. En cambio, Dios no tiene límites, su poder no tiene límites y es sobrenatural. Cuando entonces actuamos de esta forma, y lo que quiero en el fondo que pueda quedarle en este momento es que Dios va a ser sobrenatural. Dios va a ser sobrenatural en este año, en un año difícil. Hay una crisis, hay una guerra, hay una pandemia, y uno podría decir, en nuestra naturaleza, en nuestra racionalidad, uno podría decir, es imposible quizás que me vaya bien, es imposible quizás dar un paso, es imposible avanzar, es imposible alcanzar ciertas cosas. Sin embargo, el Dios que está con nosotros es un Dios para el cual no hay nada que sea imposible. Y ese Dios es poderoso y ese Dios es el que va a actuar a nuestro favor. ¿Amén? ¿Lo cree? Amén. Amén. Ya para ir finalizando, quiero contarles una pequeña anécdota. Ayer tuve la oportunidad de juntarme con un amigo, con un compañero. Fuimos compañeros en la básica. Fuimos compañeros de los 5 años más o menos hasta como los 13 años. Y después es típico que uno se cambia a la enseñanza media. Se cambia a la enseñanza media y mantiene contacto con algunas personas, pero ya el hecho de no verse igual hay una cierta distancia. Con este compañero de repente nos veíamos, nos saludábamos, buena onda. Y comencé a ver, hace poco, hace un par de años atrás, en esto de la pandemia y todo, empecé a ver que Dios lo estaba usando para predicar. Y me empezó a llamar la atención eso, y decía, ¿en qué momento pasó esto? Y empezamos a conversar, empezamos a compartir nuevamente, así vía redes sociales, y un día dijimos, ya juntémonos. Y ayer nos juntamos, nos tomamos un café, y empezamos a conversar, y yo le pregunto, oye, pero ¿en qué momento fue este cambio? Él había sido cristiano y todo, pero
pero fue así un cambio radical. Y yo le decía a mi mamá, incluso es otra persona, yo lo escucho hablar y es otra persona. Y él me contaba su experiencia y me decía, yo decidí entregarle a Dios mi vida por completo y Él se ha encargado de hacer lo demás. Y Él se ha encargado de, no sé, poner personas que le dicen, oye, quiero que escribas una columna en tal diario. Y Él escribe una columna con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe, con un mensaje con buenas noticias. Imagínense en un diario lleno de malas noticias, Él está poniendo una columna con buenas noticias, y esa buena noticia es el mensaje de Jesús. ¿Y por qué les cuento esto? Porque precisamente lo que reflexionábamos mientras conversábamos es esto, que hay que avanzar, hay que soñar, y conversábamos, compartíamos. Él también me decía, yo me acuerdo cuando éramos compañeros de básica, y me acuerdo de ti cuando eras chico, me decía, me acuerdo con un cuaderno y tú dibujando un teclado en la sala de clase. Me decía, y ahora te veo y veo que has logrado cosas. Y también es bueno, en cierta manera, cuando alguien te dice, mira, no como reconocimiento de enaltecer, sino como reconocimiento de darte cuenta que has alcanzado cosas. Y también hacía ese autoanálisis antes de predicar, que también en lo personal puedo decir, hay cosas que he podido alcanzar y solamente ha sido porque Dios ha sido sobrenatural. Pero sin embargo, quiero seguir avanzando. Y lo que conversaba con este amigo, él, como decía, se le han abierto muchas puertas para predicar, para entregar mensajes, y él no se está quedando con, tengo quizás estas opciones, puedo mandar una columna por aquí, qué sé yo, un mensaje por acá. Él sigue soñando y quiere seguir avanzando. Y a eso es lo que yo quiero motivarles en este momento. No conozco la realidad de cada uno de ustedes. Con algunos tengo más cercanía, con otros quizás, como se dice, hay buena onda, pero no conozco su realidad. Pero sí sé que si Dios los tiene escuchando este mensaje, es porque Él quiere desafiarnos. Es porque Él quiere que podamos ir un paso hacia adelante. Y Dios en este momento eso quiere, que podamos avanzar. Dios no quiere que sigamos amarrados, sino que podamos ir un paso por adelante. Sería tan genial ver una iglesia no solamente llena de pastores, como les decía, a veces pensamos que cuando uno habla de propósito lo ve como ministerial solamente. Pero Dios, si te pone en un lugar, es por algo, porque tiene un propósito. Quizás alguno de ustedes Dios lo ha puesto en lugares estratégicos de trabajo para hacer de bendición en ese lugar. Y quizás tú eres el factor para que a ese lugar le vaya bien. Quizás hay otras personas a las que Dios les ha desafiado a ir por algo mayor o quieren emprender. No lo sé, pero sí sé que Dios quiere que avancemos. Y si yo avanzo, es bueno. Si uno de ustedes avanza, es bueno. Si la iglesia avanza, mejor todavía. Porque podemos entregar un mensaje. Daniel era íntegro, como les decía, pero hacía bien su pega. O sea, probablemente él no solamente predicaba con decir quizás soy cristiano o porque lo veían orar, sino que veían que él era una persona que hacía bien las cosas. Quizás de repente vamos a estar en un lugar y solamente con el hecho de hacer bien lo que tengo que hacer, Dios nos va a estar usando para ese lugar y vamos a ser instrumentos de Dios. Pero hay que atreverse a avanzar. Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Hay alguien que quiera avanzar? Eso es. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Te bendecimos, Señor Jesús, te honramos y te agradecemos, Señor Jesús, porque siendo imperfectos, Señor, tú has pensado en nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos ves como instrumentos en tus manos, Señor, porque tú nos ves como el barro, Señor, en las manos del alfarero, porque tú te encargarás, Señor Jesús, de moldear nuestras vidas. Padre, lo único que te pedimos en este momento es que
es que tú nos puedas ayudar a dar ese paso, Señor. Y en lo personal, Señor, decido dar un paso de fe, decido dar un paso en pos de avanzar, en pos de ir por los propósitos que tú tienes preparados, Señor Jesús. Padre, te honramos, te bendecimos y espero, Señor Jesús, que la iglesia, Señor, pueda ir un paso más hacia adelante, Señor. Que la iglesia pueda avanzar, Señor. Estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo situaciones complejas, Señor Jesús. Sin embargo, Señor, tú eres sobrenatural y estás presente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús. Nos rendimos, Señor Jesús, porque ahí donde estás sentado, no levantas tus manos por un momento al cielo y puedes decirle con tus propias palabras: Señor, me rindo delante de ti, Señor, quiero avanzar, Señor, quiero crecer, Señor, quiero ser de bendición para mi casa, Señor, quiero ser de bendición para mi trabajo, Señor Jesús, quiero ser de bendición para mi iglesia, pero debo decidir dar ese paso y debo acercarme a ti, Señor Jesús. Padre, confiamos en tu sobrenaturalidad. Padre, confiamos en que tú eres el que nos respalda, Señor Jesús. Padre, confiamos en que tú estás en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Dios, porque tú nos ves como esa obra terminada. Te agradecemos, Señor Jesús, porque tú te encargarás de sostenernos en el proceso, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos acompañas en cada paso de fe que vamos a dar en este año 2022. Y solo te pedimos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a ser fuertes cuando seamos probados. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no decaiga cuando estemos viviendo el proceso y donde quizás no veamos nada, Señor, porque cuando no vemos nada, tú igual estás presente, Señor Jesús. Te rendimos nuestro corazón y sabemos y confiamos, Señor, que lo mejor está por venir para la iglesia, Señor, en este año 2022. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue vigente y tú, Señor, sigues obrando a través de tus hijos, tú sigues obrando, Señor Jesús, a través de los que disponen su vida, Señor Jesús. Señor, también oro por las personas que quizás pueden estar escuchando este mensaje y no te conocen, o por las personas que a lo mejor están aquí físicamente y primera vez que están en una iglesia o quizás estaban alejados, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda ser el que pueda obrar, Señor. Las palabras se van, los textos se nos pueden olvidar, pero es tu Espíritu Santo, Señor, el que toca nuestras vidas. Te bendecimos, Señor Jesús, te honramos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos se van renovados? ¿Cuántos se van motivados? ¿Cuántos quieren hacer cosas este 2022? No nos limitemos, no nos limitemos. Dios nos da talento, Dios nos da habilidades, Dios nos pone en lugares estratégicos para hacer la luz y sal que el mundo necesita. Amén. Amén. Gracias. Vamos a ofrendar. Cuando llegaron le deben haber pasado algún sobre, si alguien no lo tiene puede pedirlo.
Gracias, Padre, porque eres tú quien provee, porque eres tú, Señor, quien bendice. Padre, en este momento preparamos una ofrenda para ti, Señor Jesús. Tú eres el que quita, tú eres el que da, Señor Jesús. Damos con alegría, Señor Jesús. Bendice cada corazón, Señor, que da con alegría. Bendice también a quienes quizás no pueden hacerlo, Señor, pero que tienen un corazón dadivoso, Señor Jesús. Gracias porque tú nos provees y eres fiel con tu iglesia, con tus hijos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Un gusto, iglesia, poder compartir. Un gusto poder estar juntos. Y nos vamos a despedir con los chicos para celebrar. Amén. En pie, iglesia. ¿Cuántos se van renovados el día de hoy? Bendecidos. Yo creo que todos nos vamos bendecidos hoy. ¿Sí? Amén. Amén. No es casualidad que tú estés acá. No es casualidad. Y lo que nos hablaba Miguel es tan importante el confiar, el creer en nuestro Dios, que tenemos un Dios sobrenatural. Y por eso vamos a declarar que en el nombre de Jesús, levante lo que se levante, nuestro Dios es por nosotros. Amén. Amén.